Muy bien, muy bien. Iba a preguntar si se me ve, pero era una gran ironía borgiana y correspondía, ¿no? Igualmente, para reírnos con el maestro. Bueno, muy buenas noches. Primero, darles la bienvenida a este espacio, a este Centro Cultural San Martín, pero sobre todo desearles un muy feliz Día del Lector y de la Lectora. Un aplauso para todos. La verdad que todos que... El oficio del lector y de la lectora es fundamental. Para dar comienzo a esta apertura del Borges Palusa, me gustaría primero invitar a decir unas palabras a el director del Centro Cultural San Martín, Diego Berardo, que por segundo año consecutivo nos abre la casa para hacer esta locura que es el Borges Palusa. Un aplauso para Diego. Sí, lo mío es muy cortito, más que nada agradecer por que nos encontremos hoy en este nuevo aniversario también del natalicio de Jorge Luis Borges, y qué bueno que celebrarlo con una fiesta, ¿no? Que es este festival Borges Palusa, que viene también a romper un poco algunas estructuras vinculadas a las letras y que fundamentalmente nos permite, y esto para mí es lo más importante de todo en este tiempo, en este presente de nuestro país, nos permite generar este encuentro, ¿no? Encontrarnos, poder reconocernos en las letras, pero también poder reconocernos en el pensamiento para poder reflexionar acerca de una obra junto con periodistas, académicos, artistas, escritores, músicos, que también van a estar participando en este evento. Encontrarnos, digo, para poder celebrar la cultura en la ciudad de Buenos Aires, en este país que tanto hoy por hoy tenemos que poner en valor. Así que muchas gracias por estar una vez más en esta nueva edición y esperemos que lo puedan disfrutar en estos 3 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Diego. Bueno, primero me voy a caer y voy a hacer la noticia yo y no Borges. Primero quiero agradecer a quienes hacen posible este festival. Parece una frase hecha, pero lejos de buscar la demagogia, me parece que es fundamental transmitir quiénes son aquellos trabajadores y trabajadoras de la cultura que hacen posible que nosotros estemos acá y más aún en este momento. En primer lugar, quiero agradecerle a Roma Godoy, la productora del evento, a quien pido un fuerte aplauso. A quienes hacen redes, Nay, a la fotógrafa Mariana Fernández de Merefe Fotografías, a todo el equipo de video, a Willy Monea, a Catalina Gandolfo, a quien hizo este diseño gráfico hermoso que vemos, que es Andrés Joanidis, del Cultural San Martín, a todo el equipo de trabajo. Quiero describir a algunas de las personas, a José, a las chicas de técnica, Flor, Leti, a video, a Roxana, comunicación, administración, por supuesto a Diego Berardo, de Impulso Cultural, que también nos han apoyado, a Ezequiel Martínez, a Vale García, también de Pase Cultural, a Irene y finalmente, dentro de los sponsors que también hacen posible esto, a la Fundación Santander Río, a Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, al Laberinto de Borges, que está en San Rafael, Finca Los Álamos, a The International Association of Professional Translators and Interpreters, YAPTI, a las editoriales La Conjura, Club 5, Selva Canela, Woyea, a Remeras Literarias, a la familia Humarán Canto y a todos los socias y socias del Festival Borges Palusa que nos apoyaron y nos siguen apoyando en la realización de este proyecto. Para todos estos trabajadores de la cultura, un fuerte aplauso. Un agradecimiento, insisto, al Cultural San Martín. Veo algunas caras que me gustaría saludar. Un aplauso acá a Ezequiel Martínez, de la Fundación El Libro. Bueno, también tenemos algunos escritores, escritoras. Está ahí a Patricio Zunini, que acaba de sacar un gran libro sobre Borges. También
Bueno, además de los trabajadores y trabajadoras del San Martín, tenemos la presencia, por ejemplo, de Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. También agradecemos su presencia. Y, por supuesto, el agradecimiento fundamental a Mercedes Morán y a Juan José Becerra, que nos van a acompañar en este evento. Por último, agradecerle al ministro de Cultura, a Enrique Abogadro, que no pudo estar presente, pero que va a estar presente en los días siguientes, así que le transmitimos el agradecimiento a él también. Un aplauso. La idea es la siguiente. Yo voy a decir unas palabras de apertura en este discurso y luego vamos a ir a lo importante, que es las palabras de inauguración de Juan José Becerra y luego la lectura maravillosa que va a hacer Mercedes Morán de uno de los hitazos de Borges, que es Las ruinas circulares. ¿Es correcto, no, Mecha? Ok, bien. Y acá empezamos. Esta es la parte del video donde... ¿Cómo spoilear a Borges? En una clase sobre la Biblioteca de Babel, aquel cuento publicado a principios de los años 40, hice el desafío a los alumnos a spoilear este cuento. No hubo modo, claro. ¿Cómo spoilear la Biblioteca de Babel? Si es de aquellos cuentos donde el elemento narrativo es un gesto desintegrado, fragmentario, como aquellas ruinas que circulan en sus cuentos. «Oh tiempo, tus pirámides», leemos justamente en ese texto para indicar la potencia de la parte por el todo, el Borges sinecdoquiano. Es que la literatura de Borges tiene el oficio de lo fragmentario, del concepto, de la idea, de tiempos doblándose en mundos probables e improbables. Basta ver, por ejemplo, otros dos hits borgianos. Por un lado, El jardín de senderos que se bifurcan, también de los años 40, donde en medio del estrépito y del horror de la Primera Guerra Mundial se nos juega la idea de los universos paralelos o multiversos, en criollo. La teoría de los multiversos plantea la posibilidad de infinitos universos simultáneos. Esto proviene de la física cuántica. Dentro de las leyes de la mecánica clásica, gracias a Newton, se puede medir un valor único. Por ejemplo, la trayectoria de una pelota de fútbol, digamos la de la Copa del Mundo que ganamos en Qatar. Pero en las partículas cuánticas es diferente. En lugar de tener una posición definida de la partícula en forma perfecta, se tiene una distribución de probabilidades, ya que éstas pueden estar en todos los lugares a la vez. En otras palabras, cuando se hace la medición de partículas microscópicas, solo se obtiene uno de los estados posibles, pero las otras posibilidades que se descartaron están ocurriendo en universos paralelos. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver, Meca, los universos paralelos o la nerdeada de las partículas cuánticas con este festival, el Borges Palooza, que propone un Borges pop, rockero, desacomodándolo de esa icónica imagen del Borges consagrado del bastón y la mirada curva, desviada en el aire, inmortal? Lo tiene que ver todo. Ya en los años 40 del siglo XX, Borges abordaba estos temas que vemos en series contemporáneas como la genial Rick and Morty o la definición de la subjetividad del tiempo, del cuento El milagro secreto, que encontramos por caso en películas flasheras como Interestelar. Es decir, cuanto más se acerca un observador a una gran masa curva de espacio-tiempo, más lento pasa el tiempo. Y si seguimos con el cine, es inevitable referir a Mick Jagger en la película Performance de 1970, leyendo fragmentos del cuento El Sur. Sí, Mick Jagger, sexo, drogas, rock and roll, swinging London y Borges. Esto le daría sentido al pensamiento de ¿pero qué te fumaste, Georgie?, ante sus cuentos. Y eso que ni nos referimos a textos como Pierre Menard, autor del Quijote de 1939, donde Borges le da una patada ninja a los géneros y escribe esa obra maestra que, provocador, se mete con los pesos pesados de la literatura universal y que ni los tiempos googleables debilitan. En otras palabras, la distancia entre Borges y las juventudes es un imaginario falso de toda falsedad, por lo que la idea de palucear a Borges no parte de ningún preconcepto original. El autor de la Aleph ya lleva dentro suyo la materia rockera, la rebeldía contra las estructuras, la inestabilidad de lo dado, la provocación como idea,
lo que lo ubica dentro de la vanguardia duchampiana y conceptual, muy a pesar suyo. Si hasta tenemos un Borges Bolche, que hacia los años 20 escribía poemas para la Revolución Rusa. Esto no quiere decir en absoluto que la transgresión sea por inercia materia de la juventud, obviamente. El propio Borges escribió sus textos más revolucionarios cuando tenía más de 40 años. La transgresión a los cánones establecidos es el oficio de sienes ardientes, que son todo el tesoro. Borges entonces, como el álbum blanco de los Beatles, está sonando mañana, o más cerca aún, Borges es como Luca Prodan. Si todo el mundo se tomó una ginebra con Luca, lo mismo también todos tienen una anécdota con Borges. Lo cual debe ser efectivamente cierto, porque tenemos un Borges que caminaba literalmente Buenos Aires y, repentista, este flaner porteño andaba dejando frases como aquella cuando lo paraban y decían: Borges, yo soy escritor. Y él respondía: caramba, yo también. ¿Por qué entonces esta idea de querer salir del laberinto borgiano porque es difícil, porque no se le entiende nada? Propongo lo contrario. La mejor forma de salir del laberinto borgiano es entrando. Habría que agregar que, como la mayoría de los y las jóvenes, Borges tuvo que trabajar de todo, toda su vida, desde trabajador municipal en una biblioteca a dar charlas en pueblitos, e incluso dirigiendo el suplemento de cultura del diario Crítica, lo que desbarata, como bien señaló Silvia Molloy, que la literatura de Borges es una literatura para eruditos. Pero el Borges Palusa no es una misa borgiana, aunque mal no le haría un poco de borgianos y borgianas a lo jijiji, ni busca convertir a Borges en un hecho religioso. Lo peor que podemos hacer con el autor de ficciones es inmovilizarlo, convertirlo en un gesto fijo, en una estampita nacional. Borges, como el río de Heráclito, ocurre en el movimiento. Es allí donde decimos que Borges es cuántico, una probabilidad sucediendo en los simultáneos tiempos de los lectores. En tiempos de convulsiones políticas y crisis económicas, que las paga siempre el trabajador y la trabajadora, en tiempos de discursos peligrosos para la democracia, vale recordar aquello que dijo otro notable escritor, Alberto Laiseca. Él dijo: sin imaginación la sociedad humana se destruye, porque la sociedad funciona gracias a la imaginación. Sin imaginación no hay física teórica, tampoco química, ni descubrimientos de la medicina, ni hablar del arte en cualquiera de sus formas. ¿Para qué sirve el arte?, pregunta Laiseca. Responde: famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente, el arte, la imaginación, es el motor. Leer a Borges es entrenar la imaginación. Sigamos leyéndolo para que funcione todo lo demás. Bienvenidos y bienvenidas a la 5ª edición del Borges Palusa. Ahora sí, le pasamos la palabra al novelista, el gran novelista, Juan José Becerra, que no sé dónde está. Mientras llega, les cuento que se fue al Teatro San Martín, vio un ballet y se quedó viendo el ballet. Y incluso sospechamos que no quería venir hacia aquí. Está bien. ¿Cómo te va? Bueno, hola. Muchas gracias, Dani, por la invitación, Diego. Y sí, no sé si quería venir porque lo mejor siempre es la víspera, ¿no? Uno dice voy y cuando llega el momento es otra cosa. Bueno, no sé yo como lector, igual que ustedes, cuántas vueltas le dimos ya a este tipo, pero hoy a la mañana, al mediodía, cuando me senté a escribir esto, me di cuenta que es un hecho que Borges también fue un niño. Y es un hecho que pasa desapercibido, por lo general, ¿no? Lo tenemos como ese viejo choto
medio momia, hablando en media lengua, ironizando para los entendidos. Así que escribí algo que supongo que tiene que ver con eso, con esa vuelta que todavía no le había dado. Yo todavía lo miro como una gallina a la que le nació un pato. Es un fenómeno. No sabe todavía que el agua moja. Camina un día bajo un aguacero y cuando llega a casa reconoce con sorpresa que se mojó. El fenómeno permeable es Borges. La gallina es Leonora Acevedo, la yegua de su madre. Y el comentario que tiene en la oscuridad de una alucinación es una biografía doble por vía del cuadro dramático. Yo todavía lo miro. El nene ya tiene 59 años. Pero como él mismo dijo, si nacés chico, seguís siendo chico. Detrás de la escena, lo que asoma monstruosa es una relación que podría ilustrarse con una foto de Roland Barthes, otro escritor mamero, otro grandulón, en la que se lo ve del tamaño de su madre, si no más grande, alzado por los brazos de su madre. ¿Cuándo se baja el niño consentido de las alturas de mamá? ¿Qué tipo de ondazo lo baja? De los cortes de la vida, el primero es el más difícil. Y sin embargo, en algún momento de la vida de Borges se despliegan fantasías de separación. Un día piensa que la nueva Biblioteca Nacional tiene que ser una réplica de la Facultad de Derecho de la UBA. Otro sueña que tiene que ser la Facultad de Derecho de la UBA. Y otro, en lo que parece ser el último viaje de una evolución tardía hacia la distancia y algún tipo de soledad, imagina que abandona el departamento en el que vive con su madre y se muda a la Biblioteca Nacional. Pero a la pequeña solución, como suele pasar, le surge un gran problema. Aparece la presencia material del mundo en términos de máquina de imposibles. ¿Cómo hace para llevarse sus libros a la Biblioteca Nacional caminando? La fantasía de dificultad es una fábrica japonesa de tercer turno instalada en su cabeza de hijo, y si no se aleja de su madre es porque no puede. Antes del golpe en la cabeza y la septicemia de la Navidad de 1938, se despliega el Borges tributario de las tradiciones locales, el idioma como de cine malo de los cuchilleros, el barro en las orillas, la restauración épica, la desesperación por la experiencia y los alardes de precocidad que incluyen una especie de envejecimiento prematuro. El primer contrato con la vida consiste en ocultar la vergüenza de ser un hombre. Pero la septicemia de 1938 es un momento de alucinación y terror que produce un desvío violento de repertorio en el que aparecen por fin los eventos propios y con ellos la presencia del tiempo. El tiempo ya no es más el tiempo encapsulado de la historia, ni el de la sangre. Ahora es un tesoro y un martirio personal. Esas son las características legendarias de su doble filo. Está ahí, pero puede desaparecer. Incluso está ahí desapareciendo. Martin Haddis, que escribió las memorias de Leonora Acevedo de Borges, cuenta que después de una semana al borde de la muerte, Borges empezó a escribir sus cuentos fantásticos. Esa manifestación inesperada, digamos de Transformer, asustó a su madre porque no lo entendía. El suceso no sería para llamar al 107 ni al 911, pero podemos imaginar la perplejidad de ver el pato saliendo de un huevo de gallina, es decir, imponiendo una identidad de otra naturaleza. La madre le sugiere volver a escribir las mismas cosas que antes. Y Borges le contesta, déjame madre, déjame, que traducido al lenguaje coloquial significa, mamá, no me rompas las pelotas que acá el que escribe soy yo. Un yo engañoso o engañador nos miente a nosotros o le miente a su madre, pero a alguien le miente. Si se recuerda que en la edición de las obras completas de 1974, la evoca y dice, aquí estamos, escribiendo los dos. Con septicemia, variante del diario del lunes, ya no tenemos al Borges niño prodigio, ni el Borges misionero de lo pendiente de su padre, porque no perdamos de vista que Borges nace en una casa donde ya había un escritor, ni el Borges conservacionista, que da fe de una etnia de malevos cayendo al abismo de la indiferencia. Tenemos al Borges Borges, es decir, al Borges escritor. Un escritor que siento una víspera de estremecimiento por las palabras que voy a escribir, que lo sentí cuando lo escribía. Un escritor que podría no haber existido. La hipótesis de que Borges fue escritor por accidente podría probarse y no debería encender ninguna alarma. Todo el mundo es lo que es por accidente.
Hay demasiadas interferencias ensuciando o iluminando las líneas de la voluntad, el deseo, las ilusiones y las catástrofes que siembran la tierra. Desvíos, deslizamientos, contramarchas, saltos. La vida es una experiencia sorpresiva y contra la postulación ridícula de que Borges no tuvo una vida, he ahí la credencial del accidente. En 1959 lo invitan a dar una conferencia a Montevideo y le dice a Bioy Casares: estoy dispuesto a cualquier cosa que no sea escribir, a todo lo que me distraiga de la imposibilidad de escribir. Ahora he descubierto el balbuceo, que me permite hablar 3/4 de hora sobre cualquier tema. Ya no soy más un escritor. No hay mucho que analizar de una persona que dice estar dispuesta a cualquier cosa con tal de que no ocurra otra. No hay nada más normal que desvivirnos para que ciertas cosas no pasen. Lo que hay que evitar se lleva la mayor parte de nuestras gestiones. La deserción de Borges es galopante. En 1959 era el escritor que ya fue. No se detecta ninguna pena en el abandono, o más bien en el desprendimiento del sayo al modo de una piel de estación que se cae. Todo lo contrario, ha encontrado en el balbuceo un mantenimiento de su figura, que vivió reacomodando aquí y allá como si fuera un mueble que cambia de ambiente, un ritmo de supervivencia y un bono extra de duración. Pero si ya en 1959 no es más un escritor, y eso cualquier lector de Borges lo sabe, ¿qué es? ¿Quién escribe la mitad de Crónicas de Bustos Domecq en 1967, su último libro vivo? Bioy Casares recuerda lo que pasaba en el pabellón en el que se reunían a contemplar el espectáculo degradante de la cultura humana, un poco al modo de Bouvard y Pécuchet, otro poco al modo de Beavis and Butthead, los adolescentes tarados de la vieja MTV. Éramos dos dementes. Uno le decía al otro que estaba meando fuera del tiesto. Y luego, inconteniblemente, Borges propende a la broma desaforada. Todos los testimonios de ese proceso demencial nos traen noticias de una incontinencia mutua, pero sobre todo de Borges, que ya no recuerda que durante años escribía muerto de miedo consultando continuamente el diccionario. Ahora eso es escribir. Eso parece más bien una liberación de fuerzas interiores y tiene, aunque no lo parezca, aquí el lenguaje es una materia marginal, el efecto de fuga de una tos. Y si desemboca en la literatura es porque se trata de lo que Borges tenía a mano, y quizá de lo único que tenía a mano, dado que escribir es un arte que florece en la indigencia. La mitad de Bustos Domecq correspondiente a Borges es un aporte a un tipo de literatura vitalista en el sentido de que no puede no ser un derivado natural de asuntos que estaban ahí, asuntos de la vida. Son cuestiones de cepa fóbica. Lo que Borges no soporta, más allá de las escuelas megadiscursivas del siglo XX, el modernismo, el surrealismo, el psicoanálisis, ubicadas detrás o adelante de él, pero jamás contemporáneas, es la figura de los escritores. Carlos Argentino Daneri, Gervasio Montenegro y Bustos Domecq, quizá el mismo, no son serios. Para no hablar de la lista de sus competidores, inscriptos como carteles en la historia de la literatura, que no es otra cosa que una historia de nombres. Es momento de recordar el tratamiento de Borges a sus pares de todos los tiempos. El poeta uruguayo Emilio Oribe quería ser argentino para cantarle al Iguazú, la Pampa, el Polo Sur, los Andes. Borges: cántele, que no le va a pasar nada. Sobre Francisco Romero: es un presocrático, tiene todo el pasado por delante. Sobre Graham Greene, para una solapa de MC: es casado y tiene una pija. Es casado y tiene una hija. Mujica Lainez escribe novelas porque es chismoso. Lugones dice de un personaje: pasa por el patio, entra un dormitorio. Borges: el dormitorio. Si no, es como si dos personas están en una casa y uno se toma un tranvía al comedor. El estilo de T.C. Eliot es desesperante. Todo es un quizá, un pero. Gannon piensa una sola vez. Sobre un poema de Quevedo: no tiene ninguna emoción, es fabricado. Mallea escribe silencio obeso, qué feo. Mansilla hace enumeraciones estúpidas. Yo que viajé en mula, a caballo, en elefante, en camello, en coche, en barco, que comienza al parte. Está showing off todo el tiempo. Parece que fue el primer argentino que visitó la India. Las mentiras que habrá dicho de la India. Sobre el suicidio de Ríos Patrón: de las personas superficiales hasta el suicidio superficial. Sábato está pobrísimo. Traté de compadecerlo, pero no pude. Es difícil compadecer a Sábato.
En Herrera y Racing todas las palabras parecen erratas. A David Viñas lo llaman Viñas de ira por las trompadas que pega. Joyce representa lo mejor de una mala causa. Ese imbécil de Beckett. Es una serie con la dinámica de la cinta sin fin. Nombres que pasan, algunos que pasan y regresan llevándose el recuerdo de un bullying con aire de crítica y alma de chisme. Porque es en el chisme, en las torsiones de la degradación, que le da a un nombre y a su dueño lo que se merece. Donde la serie no puede detenerse. Pero no está sola. La acompaña la serie del chiste recolectado o compuesto al pasar. Y lo que es asombroso es el número que hace. ¿Cuántos chistes? ¿Cuántos Yagi Dog Stories, como Borges llamaba los chistes peores? El turrón es un alimento para longevos. Matusalén tal vez lo concluiría. Fulano es muy caca y no tiene poca caspa. Se puede comprar jamón crudo, cocido, glacé y tiernizado. Un personaje de Bustos Domecq palpa a una señora y acaba por tiernizarla. Encontré al doctor Einstein en un avanzado estado de semitismo. Vagaba por el estrecho calabozo. Salimos a la oscuridad de la calle como cartas que se echan en un buzón. Un niño que está aprendiendo a hablar dice en el subte: ¿cuánto flauta para Palermo? Me incrementé con camisetas, con buñuelos. La historia de alguien que escribe una palabra pero tiene dudas y la reemplaza por otra. Se pone las pantuflas, los patines, las cerraduras. La señora Bibiloni, después de una semana volví al club con mi personalidad. Erro dijo en una conferencia: un sensualismo a todo vapor. La frase salió a los pedos, es anterior a las motos, pero parece inventada para las motos. Voy al baño, pongo un sorete y vuelvo. Depuse un soneto. Se abocó a la sopa. Ha de ser hijo de vidriero. ¿Los vidrieros son transparentes? El embajador de Francia como persona es poco refinado. En cambio, como oso, uno no diría lo mismo. Delante de Exur Solar alguien recita: parado en las 5 esquinas, con toda mi contingencia, por ver si te rompo el culo, ando haciendo diligencia. Es el estilo ametralladora que él mismo describió para despreciarlo. Ya sin el disfraz del escritor, lo que no puede hacer Borges es parar de hablar. Delante de Silvino Campo dice: parece que hacia el final de su vida a Coleridge solo le importaba hablar. No le importaba el interlocutor ni nada. Silvino Campo le contesta mirando a Bioy para que entienda que va a hablar de Borges y dice: hay mucha gente así. Pero Bioy reacciona en auxilio de su amigo y dice: sí, Marta Mosquera. Son años en los que Borges va a lo de los Bioy Ocampo a hacer bromas, comentar sus impresiones sobre cualquier cosa, escribir cada muerte de obispo, recordar con una memoria de locos las lecturas de la juventud y desentenderse de las actividades mundanas y de los deberes mínimos del huésped. Come dulce con las manos y se la mete en los bolsillos, mea la tabla del inodoro, apoya los cubiertos en el mantel y el pie del bastón en las sábanas. Solo conecta con el pequeño pato, hijo de gallina que es. Leonor Acevedo contó que los aspectos míticos del aparato Borges ya funcionaban a los 5 años. La ironía, con prestaciones de agudeza a la altura de un acto de violencia. Una violencia psicológica en ausencia del violentado, no muy digna de quien honra el valor físico de sus antepasados de armas, pero eso también es la literatura. Para eso también está la literatura, para hacernos los malos. Y el humor desorbitado, ambas variantes de una misma malicia. Esa precocidad es la que domina la entrada de Borges a los personajes que inventó y sus salidas. El niño como un avatar del viejo malo. César Aira dijo que la decadencia del ser humano comienza a los 6 años. Es una consideración muy seria sobre la farsa del progreso personal, por la que le legó un consejo al futuro que sabremos más tarde si lo toma o lo deja. Que la educación, esa incertidumbre que llamamos educación, empiece por el final y termine por el comienzo. Primero, la universidad, o sea, de lo universal lo específico. Luego, las generalidades diletantes de la educación media. Después, lo básico de la primaria. Y al final, la libertad y el arte del jardín de infantes. ¿O acaso el arte no es un fenómeno preescolar? ¿No es un fenómeno no escolarizado el arte? El Borges que ya fue como escritor es el Borges niño. La puerilidad es cosa de viejos, incluso más que la vejez, que a veces puede ser una actividad juvenil. Y lo que sucede en ese régimen de idas y vueltas
es que Borges aprende a viajar en el tiempo a partir del momento en que lo entiende. En 1962, Emma Rizzo Platero prepara un viaje de 5 años a Japón. Borges le dice, no te preocupes, no estarás 5 años. No está uno 5 años en ninguna parte, sino un instante, el instante presente. Es una variante de Salón del Milagro Secreto y sobre todo el epígrafe citado del Alcorán. Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo, ¿cuánto tiempo has estado aquí? 1 día o parte de 1 día, respondió. A escala de rutina, la idea reaparece en el Borges mamero grandulón cuando su madre se queja por tener que ir a visitar a unos parientes plomos a Drogué. Él le dice, ya pasó. La madre le dice, ¿cómo que ya pasó? Si todavía no fuimos. Faltó decirle, nene, vos sos boludo, pedazo de pato. Pero Borges insiste, ya pasó. Y tenía razón, porque ¿qué es lo que no pasó todavía? Podría haber dicho, va a pasar. Pero ¿cuál es el problema de dar por hecho antes el futuro que está cantado? El instante y la eternidad como fenómenos reversibles es una experiencia de niños. Y si Borges, según cuenta Stella Canto, extrajo el modelo de su Aleph de un caleidoscopio, es porque por vía de un golpe de libertad pueril, por sus accidentes, es que se llega a lo que los adultos llaman con solemnidad sabiduría. El niño Borges, que había dicho que si se nace niño se sigue siendo niño, también dijo en la misma frase que para ser adulto habría que haber nacido adulto. No se refiere, está claro, a 2 momentos de un mismo proceso, el proceso del progreso, sino a 2 animales diferentes, como si dijésemos, por decir algo, un pato y un gallo. Gracias. Muchas gracias, Juan José. A propósito de las malicias que menciona Juan José en el texto, justo me hacía acordar a estas anotaciones que tuvieron Bioy y Borges siendo jurados de un concurso en 1963, que les quería simplemente comentar porque siempre funcionan, siempre... Tú usas, sí. ¿Te vas al ballet? Ellos fueron jurados en 1963 en el concurso de La Nación y tenían una libretita, ¿no?, donde iban anotando las calificaciones que a ellos le parecían que tenían los poemas que recibían. 13, perplejidad sintáctica. 14, mejor, esto es Borges y Bioy, ¿no? 14, mejor que otros, pero insensato. 15, inepto y escolar. 16, no. 17, tampoco. 18, autóctono y prescindible. 19, superior a los anteriores. Este me encanta. 20, malo, malazo. No alcanza con un solo malo. El 21 es buenísimo. Curiosa ortografía. 22, maravilloso. Irresponsable rimador. 23, caótico. 24, patriótico, más ilógico. 25, ilustrado y pésimo. 26, preocupado con cabello, no logra acierto. 27, inepto. 28, incoherente. 29, enérgico y tosco. 30, feble. 31, enfático y agrícola. Esto no pasa ni nadie. 32, vana, entusiasta y ridícula. 33, misterioso y estúpido. 34, acaso atendible. Bueno, creemos que quedó en zona desierta este concurso, pero bueno, esto está en los diarios de Bioy a propósito de la malicia que comentaba Juan José, que justamente hoy le mandé un mensaje, de un audio, haciendo referencia a él es fanático de Boca, yo soy fanático de Racing, haciendo una referencia al gol que se erra Romero, y me dice, la única llegada que hizo Racing, hacer referencia de llegada, estaba indignado. Yo creí que no venía, simplemente por haber hecho esa referencia. Bueno, dicho lo cual, damos paso
a la última etapa de este festival, que es invitar a la señora, a la actriz Mercedes Morán. ¿Dónde te ponemos, Mecha? ¿Acá? Hola, buenas noches. Bueno, voy a leer este cuento tan precioso. Las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró mareado y ensangrentado hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos. Poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas, las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisos. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen.
que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores. Adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las 9 o 10 noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer. Licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados, que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de divisiones de tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar al colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón. Aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonear el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese período, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego en la tarde se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia, no lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos.
La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un ojo, amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes, y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple Dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo que finalmente abarcó 2 años a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O, más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer. Y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo, cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se posternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando a su hijo irreal,
cuando ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron 2 remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en 1001 noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de las encías de los leopardos. Luego, las humaredas que rumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. Qué precioso, gracias por escucharme.